¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video vamos a ver ese lenguaje tan mencionado últimamente llamado F Sharp. Vamos allá. F Sharp, F Sharp. ¿Qué es F Sharp? F Sharp es un lenguaje de programación multiparadigma que tiene ya algunos añitos. Este lenguaje de programación tiene una inspiración de un lenguaje de los años 70 llamado ML, el cual es un lenguaje de programación funcional. F Sharp, como lo dije al principio, es multiparadigma, por lo cual tú puedes programar en programación funcional, también orientada a objetos. Pero a diferencia de C Sharp, es que F Sharp, lo que tiene C Sharp de orientado a objetos, F Sharp lo tiene de programación funcional. Es decir, en un principio tú vas a trabajar con F Sharp como si fuera programación funcional, pero vas a tener la capacidad de tener objetos gracias a que está dentro de .NET. En F Sharp tú puedes declarar las variables sin un tipo, pero también podrías ponerle tipo. Es decir, F Sharp es muy parecido a C Sharp, sí, pero F Sharp va más orientado a ser un lenguaje de programación funcional. F Sharp tú puedes hacer proyectos de todo tipo ya en .NET como lenguaje principal. Es decir, tú puedes crear un proyecto de Blazor en F Sharp, un proyecto de MVC en F Sharp y sin problema podrías terminarlo. Muchas personas se les está complicado este lenguaje. ¿Por qué? Por la esencia de que viene a ser paradigma funcional. En este video vamos a adentrarnos un poco a este lenguaje de programación para que veas sus cualidades y si te convence o no te convence te puedas adentrar más. En este canal, a partir de este video, comenzamos a hablar más de F Sharp, es decir, vas a ver más videos de F Sharp, ya que es un lenguaje de programación al cual se le está dando muchísima relevancia en los últimos años. Entonces, es momento de comenzar a darle un vistazo a F Sharp. Para crear un proyecto en F Sharp, en el Visual Studio 2019 tenemos aquí una pantallita, un combo box, el cual nos permite seleccionar un lenguaje. En este caso vamos a poner F Sharp. Yo voy a poner que sea un tipo console y aquí vamos a seleccionar, nada más aquí no me ha permitido seleccionar. Vamos a seleccionar el que diga F Sharp, proyecto de consola. Vamos a dar siguiente y vamos a poner F Sharp. Vamos a dar crear. Si tú vienes de C Sharp o C Sharp, esto te va a ser muy parecido. Esto es prácticamente la equivalencia del using. Entry point es el punto de entrada, es decir, esta función es la que va a iniciar. Esta función en un proyecto de consola tiene que estar hasta abajo. Yo no puedo poner funcionalidad debajo de esto. Es decir, yo no puedo poner funciones debajo de esto. Aquí, como vemos, esto es una función, la cual nos va a indicar en la última línea de su código lo que nos va a regresar. Yo no necesito poner la palabra return, sino que ya simplemente por la esencia del lenguaje, la última línea es el resultado que nos va a regresar esta función. Yo puedo crear aquí una función muy fácil. Puedo crear una suma, por ejemplo. Quiero que me sumes ¿qué? Este es el nombre de mi función, sumar. Sí, los parámetros los voy a definir con una variable, un espacio, quiero otra variable, pongo otro espacio. Y ahora, voy a decirle que esto me haga lo siguiente, una suma A más B. Y ahí está nuestra función de suma, así de sencillo. Ahora, vamos a poner aquí que nos haga esa función. Entonces aquí vamos a ponerle, en lugar de esto, quiero imprimir un número entero. Vamos a ponerle una i. Y vamos a poner espacio y nuestra función suma. Quiero que me sumes qué parámetros. Se los vamos a dar poniendo un espacio y capturando los valores. Un 2 y un 3. Entonces si esto yo lo ejecuto, me debería dar el resultado de la suma. Y aquí podemos observar que tenemos un 5 maravilloso. Entonces, así de fácil se hace la programación funcional en F Sharp. Parece muy sencillo, pues es que es sencillo. Nada más tenemos que cambiar el chip de cómo programamos. Ahora vamos a crear otra cosa. Vamos a crear otra función aquí arribita que diga say hello. Y vamos a ponerle que reciba un parámetro, un nombre. Entonces aquí vamos a poner que esto me imprima lo siguiente, o me regrese más bien lo siguiente. Recordemos que en F Sharp el último valor, en este caso va a ser el único que va a estar aquí, es el valor que nos va a regresar. En este caso va a ser un string, el cual voy a poner simplemente un mensaje de hola, no sé quién, hola name, no sé quién me vayas a enviar. Ahora, ¿qué pasa? Porque si yo pusiera esta función abajo, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo con esto. Si yo pongo esto aquí, nos va a marcar error, porque la última línea en un proyecto de consola tiene que ser la del entry point. Vamos aquí. Ahora, ¿yo cómo puedo hacer uso de variables aquí? La palabra let me va a permitir hacer una variable. Aquí ponemos, por ejemplo, result. Y esto quiero que me des el resultado de la función sayHello. Entonces aquí vamos a poner sayHello. Y vamos a poner una variable. Ahora, yo puedo imprimir esta variable. Aquí es un parámetro, un valor. Esta es la variable. Yo puedo imprimir esa variable con printfn. Y vamos a poner lo siguiente.
Nada más aquí son comillas, no son paréntesis. Bien, de esta manera yo puedo hacer guardado en una variable un valor. ¿Te fijas que no he definido tipo de dato? Es que tiene esa flexibilidad, no definir tipo de dato. De hecho, hasta parece de repente Python, con esas tabulaciones. Bien, aquí vemos que ahí está el resultado. Y así es fácil también se guardan los valores en una variable. Yo puedo ponerle tipo de dato a estos parámetros, claro. Ponemos entre paréntesis y ponemos aquí que sea un int. Entonces en este caso yo ya, el segundo valor, yo ya no puedo mandar esto, por ejemplo. Porque va a marcar un error, ya que está esperando un número entero. Entonces aquí ya simplemente pongo un número entero y va a seguir funcionando tal cual estaba al principio. En F#, si queremos ver más potencial, vamos a poner un ejemplo de cómo se hace el recorrido de una lista de elementos. Vamos a poner una variable que se llame languages. Y entre corchetes vamos a poner una colección de elementos. Aquí las colecciones de elementos tienen que ser separadas por punto y coma, no por coma, punto y coma. Entonces aquí vamos a poner C#, F por Visual Basic. Mira, ¿quién te está sustituyendo, papá? Y F por PHP, no, ese sigue vivo. Ahí está, FPHP. Y aquí ya tenemos una lista. ¿Yo cómo la recorrería en un lenguaje, en un paradigma iterativo? Pues utilizaría algo llamado for. Y aquí el for funciona como un for each. Es decir, pongo la variable que yo quiero por cada elemento, como se llame, a partir de cuál colección, la palabra in y la colección. Y enseguida la palabra do. Aquí tabulamos, es importante tabular, si no tabulas te va a fallar. Y aquí vamos a poner que nos imprima esta función. Que nos imprima el resultado de cada elemento. Entonces aquí vamos a poner que nos imprima en un string el elemento que está en L. Si yo no tabulo aquí, ¿qué pasa? O sea, si lo pongo así, me va a marcar error. Entonces ahí vemos una cualidad de Python. No, de ML. De repente piensan que todo es Python. No, ML es de los 70s. Bien, entonces si yo esto lo ejecuto, deberá hacerme un recorrido tal cual lo conocemos en lenguajes imperativos como C#, o como en Java, o como PHP. Y ahí está el recorrido, mira. Ahora, tú regularmente no vas a ver este tipo de funcionalidad en F#. A lo mejor sí, claro, está permitido. Pero vas a ver más bien la funcionalidad de orden superior de una función, ya que estamos hablando de un paradigma el cual está enfocado más a programación funcional que a programación imperativa. Entonces, ¿yo cómo hago un recorrido? Pues la programación funcional tiene un concepto llamado funciones de orden superior, que es una función que recibe otras funciones para ejecutar algo. Entonces, yo para definir esta función o para hacer un recorrido de este tipo, pues basta con que yo ponga languages, el alistado, damos enter, damos el pipe, un mayor que, y enseguida con la palabra reservada list, yo puedo ejecutar una función. Esta función, si ustedes programan en JavaScript, ya deberán tener un concepto de lo que es map, filter, reduce, etc. Pues esto es muy parecido a eso. Yo, por ejemplo, quiero hacer que hagas algo con cada elemento de la lista, pues pongo la palabra iter, y esto va a ser la iteración por cada elemento. Yo quiero que con cada elemento de la lista hagas algo. Quiero que hagas una funcionalidad anónima. Yo pongo la palabra reservada, fun, pongo la variable que yo quiero que sea la representación de cada elemento en la iteración. Me da risa la palabra fun porque pues es fun de function, no de diversión. Por eso me da risa. Bien, fun, y vamos a poner aquí que el nombre de cada elemento que en la iteración ponemos la flechita para indicar qué es lo que quiero hacer en cada iteración. Ponemos un print fn y ponemos la misma línea de arriba, s, y la variable que hace la representación de nuestra iteración. De esta manera vamos a tener el mismo resultado que arriba, pero esta es una manera que vas a ver más que la manera de arriba en los ejemplos de F#, porque es una forma más natural de trabajar las colecciones con un paradigma funcional. Ahora, yo puedo hacer aquí algo, por ejemplo, puedo ejecutar una funcionalidad antes de esta otra funcionalidad. Puedo ejecutar también lo mismo. Ponemos esto, mismo simbolillo, pipe, mayor que. Quiero que me hagas una nueva lista con la función map. Recordemos JavaScript, hay una función llamada map, que te regresa, ¿qué es lo que hace map? Regresarte una nueva lista, haciendo una iteración por cada elemento y haciendo alguna modificación a estos elementos. Entonces aquí ¿cuál modificación quiero hacer? Pues quiero que me le dé formato de say hello, es decir, que me ejecute esta función.
por cada elemento. Es decir, ahora me debería aparecer hola C Sharp, hola Visual Basic, en paz descanse, hola PHP. Entonces, no se crean, no está muerto Visual Basic, solo estoy jodiendo. Entonces aquí yo simplemente pongo así, say hello, ni siquiera tengo que mandar el parámetro porque ya viene implícito en este símbolo. Es decir, ya sabe esto que está haciéndose un recorrido por map, ya no necesito mandar el parámetro. Entonces say hello, lo que va a regresar con map es una nueva lista que va a ser nuevamente iterada ahora para ser impresa. Entonces vamos a ejecutar esto y ya deberíamos hacer un recorrido, pero con el mensaje hola C Sharp, hola Visual Basic, hola PHP, y usted ya se murió, no es cierto, sigue vivo. Y bien, esto es F Sharp, ¿qué tal te pareció? ¿Te pareció interesante? En el canal vamos a comenzar a ver más F Sharp porque es un lenguaje de programación muy interesante. De repente te cambia el chip de cómo se hacen las cosas. Y es interesante porque voy a hacer próximamente un video de cómo hacer un API con F Sharp. Mi nombre es Héctor de León. Si te ha gustado el video, pues puedes apoyarme con un pulgarcillo. Y ya sabes, puedes compartir en tus redes sociales, también ayuda bastante. Y que comience la música.